Hola, el día de hoy quien saluda a su maestro de Ciencias Sociales, Mr. Jaro Rodríguez, y bueno, el día de hoy quiero presentarles este breve resumen, este breve video, para que usted pueda estudiar y también repasar para la prueba del día de mañana. El tema es los medios y vías de comunicación para cuarto grado. Lo encontramos en las páginas 106 y 107 de su libro de Santillana. Entonces, para poder realizar la guía de estudio o la hoja de trabajo, usted tiene que ver el video y después contestar a la hoja de trabajo. Repito, el tema es los medios y vías de comunicación, así que presten mucha atención porque es un tema muy interesante. La última clase estuvimos viendo acerca de la historia de los medios de transporte y vamos a mencionar algunos datos que cómo era el traslado de un lugar a otro por parte de las personas cuando no existían medios de transporte. Para empezar, en un principio las personas se trasladaban caminando. Para nadie es un secreto que en muchos años atrás, las personas caminaban largas distancias para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, a eso se le llamaba o que se le denomina como nomadismo. Las personas nómadas son aquellas que se trasladaban de un lugar a otro y que no tenían un lugar donde vivir. Entonces, ellos buscaban alimento, buscaban cazar, porque no había un lugar establecido para ellos. Poco a poco la gente se dio cuenta que una de las grandes necesidades, como podemos ver en el punto número 2, es que para que existieran los medios de transporte había una gran necesidad y era llegar más rápido a su lugar de destino. Entonces es ahí donde inicia a construirse nuevos inventos, a poderse trasladar de un lugar a otro de una forma más rápida. ¿Cuál fue el primer invento? Como pueden ver en el punto número 3 en su pantalla, fue la rueda. La rueda es un invento sumerio. Sumeria era una antigua civilización que se encontraba en el oriente asiático y que básicamente eh, el occidente asiático se encontraba básicamente con esa dificultad de poderse trasladar vía marítima, vía terrestre, que eran las dos vías de comunicación más comunes en aquella época. Entonces la rueda fue ese invento que provocó la vida de los medios de transporte. Como pueden ver en su pantalla, aquí donde tengo mi apuntador, podemos ver cómo la sociedad evolucionó a utilizar sus mismos medios como trasladarse de un lugar a otro caminando a través de animales domésticos como el caballo, el mismo asno, hasta llegar a las carretas y finalmente hoy en día sabemos lo avanzado que están los medios de transporte, que incluso hasta podemos ver los automóviles, ¿no? Entonces, esa es la evolución de la historia de los medios de transporte. Entonces, como estamos hablando de medios de transporte, es importante saber qué son entonces los medios de transporte y lo vamos a definir de la siguiente manera. Los medios de transporte son los medios por los cuales nosotros nos transportamos diariamente. Usted y yo hacemos uso de los medios de transporte, ¿no? Los medios de transporte se pueden clasificar en medios de transporte aéreos, terrestres y acuáticos. De igual manera, estos medios de transporte necesitan de vías de comunicación. Por ejemplo, los terrestres, de su vía de comunicación son las carreteras, las autopistas, las veredas, ¿no? En el caso de los acuáticos o marinos, pues sabemos que sus vías de comunicación serán siempre los lagos, los ríos y el mismo océano. Y en el caso de los aéreos, pues ya sabemos que es algo que estamos en un medio de transporte que usa las alturas, ¿no? Entonces, esos son los tres medios de transporte y sus vías de comunicación terrestres, acuáticos y aéreos. Y en la siguiente diapositiva podemos observar que algunos ejemplos que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Entre los acuáticos tenemos el barco, el submarino, el yate, etcétera. Los terrestres tenemos el automóvil, la bicicleta, la motocicleta, el tren, etcétera. En los aéreos, el avión, por ejemplo, el helicóptero, el globo aerostático, que fue uno de los principales inventos aéreos en la edad antigua, o mejor dicho, en la edad moderna, quiero decir. Y de igual manera tenemos el cohete, ¿no? Que en el siglo pasado fue importante para la llegada del ser humano a la luna, ¿no? Entonces recuerden cuando llegaron los primeros seres humanos a la luna, allá en el año de 1969. Ok, ¿qué podemos decir de estos tres tipos de medios de transporte? Bueno, que los más rápidos siempre son los aéreos, ¿no? Los aéreos son los medios de transporte más rápidos en la actualidad. Los terrestres son los más utilizados actualmente y los acuáticos sirvieron mucho para el descubrimiento de los nuevos continentes. Recuerden la historia de Cristóbal Colón, por ejemplo, para mencionar un ejemplo. Entonces, acuáticos importantes para el descubrimiento de los continentes para los europeos. Los terrestres son los más utilizados en la actualidad y los aéreos pues son los más rápidos y que nos permiten llegar con mayor rapidez a diferentes partes del mundo.
Eso en resumen. Hablemos de Honduras. Como estamos hablando de las principales vías de comunicación terrestre, la principal vía de comunicación terrestre en Honduras es la carretera CA5. ¿Por qué es tan importante la CA5? Es la pregunta que nos hacemos. Ok, vamos a dar 4 respuestas ante esta pregunta. Número 1, es importante porque conecta las principales ciudades de nuestro país. Escuche bien, la ciudad capital como es Tegucigalpa, hasta la ciudad industrial como es San Pedro Sula. En su trayecto atraviesa ciudades como Comayagua, la misma Ciguatepec, Santa Cruz de Yojoa, hasta llegar a San Pedro Sula y finalmente a Puerto Cortés. Entonces, esas son las principales ciudades y la CA5, como pueden ver en este mapa, conecta básicamente de norte a sur al país. Entonces, por eso se le llama la principal columna vertebral. Número 2, es importante porque conecta al sur de Honduras, lo dije anteriormente, como es el puerto de San Lorenzo o Enecán, hasta, miren, hasta llegar a Puerto Cortés. Entonces, conecta al puerto más importante del sur del país, como es Enecán, y al puerto más importante del norte de nuestro país, e incluso hasta de todo Honduras, de todo Honduras, como es Puerto Cortés. 3. ¿Por qué es importante la CA5? Número 3, porque en esta carretera transitan los productos de exportación e importación de Honduras. Todos aquellos productos como el café, el banano, el mismo camarón, son trasladados a través de la CA5, ¿no? Para poder llegar al puerto más importante como es Puerto Cortés. De ahí se envían esos productos de exportación y es así como ingresa dinero a nuestro país. De igual manera, la computadora que usted en este momento está utilizando, la gasolina, entre otros productos farmacéuticos, son importantes porque a través de esta carretera provienen de otros países y llegan a distribuirse a todos los departamentos de nuestro país. Número 4. Bueno, la principal razón es porque es la mejor carretera del país, es una de las más modernas, una de las más amplias carreteras que tiene el país, sino más bien la más amplia, y está está libre de baches prácticamente. Entonces la CA5, o carretera del norte, como le llaman otros, es la carretera más importante de Honduras. Ahora bien, si hablamos de América y hablamos de carreteras y vías de comunicación terrestre, nos vamos a dar cuenta que la principal carretera del continente americano es la carretera panamericana. ¿Qué cosas vamos a saber o necesitamos saber de la carretera panamericana? Número 1, es la carretera más extensa del mundo. Decíamos en una de las clases anteriores, este es un récord Guinness, ¿no? Es la carretera más amplia de todos los continentes. No hay una carretera más extensa que esta. Número 2, atraviesa todas las capitales de Centroamérica menos la de Honduras, es decir, desde Ciudad de Panamá hasta Ciudad de Guatemala, esta carretera atraviesa todas esas capitales, excepto la nuestra, que es Tegucigalpa. En nuestro país hace un giro hacia la zona del Amatillo, para poner un ejemplo. Número 3, su construcción inició en el año de 1940, fue una idea entre Estados Unidos y México. Su construcción inició en esta parte del norte de América que nosotros sabemos que es Alaska. Alaska pertenece políticamente a los Estados Unidos. Número 4, hoy en día está de norte a sur del continente. Como pueden ver, se encuentra desde Alaska, como decía anteriormente, hasta llegar a la famosa Patagonia, en el sur de Chile. Entonces, esta carretera atraviesa de norte a sur el continente americano. Ok, esto en cuanto a las carreteras. Ojo a esto. Ahora vamos a ver un subtema que es muy importante, que dice, conozcamos los principales aeropuertos y puertos de cada país centroamericano. Es decir, vamos a conocer el puerto y aeropuerto más importante de los 7 países de América Central. Así que mucha atención. Iniciemos con el país número 1, y este es Guatemala. Su principal puerto es Puerto Barrios. Aquí tenemos una imagen de Puerto Barrios, que se encuentra localizado en el Océano Atlántico. Es el principal puerto del país Chapín, y es importante saber que este puerto es muy importante para las exportaciones e importaciones de Guatemala. Su principal producto de exportación es la palma africana, para poner un ejemplo. Existe mucha flora y mucha fauna en esta región de Puerto Barrios y, repito, se encuentra en el Océano Atlántico. El aeropuerto más importante de Guatemala es La Aurora. La Aurora es el más importante. Se encuentra en la ciudad de Guatemala, es decir, en la capital. Sus destinos
sus destinos o sus principales destinos, perdón, se encuentran o se dirigen hacia México, Colombia, Honduras, Madrid, para mencionar algunos de ellos. Y existe un dato que dice que en este aeropuerto hay aproximadamente entre 2 a 3 millones de pasajeros al año. Entonces, es uno de los aeropuertos más concurridos de Centroamérica, entre 2 a 3 millones de pasajeros al año. Y se encuentra a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para finalizar, el principal puerto de Guatemala es Puerto Barrios y el principal aeropuerto es La Aurora. País número 2. El país número 2 será Belice, que su principal aeropuerto es el Phillips Goldson. El Phillips Goldson es sin duda alguna el principal puerto de la ciudad de Belice y también del país. Entre sus principales productos de exportación están el plátano, el camarón y algunos cítricos como las naranjas y mandarinas. La mayoría de sus exportaciones, de estas exportaciones se dan en este puerto y por eso es que decimos que es el más importante. Repito, el puerto de Belice y en el caso del aeropuerto es el Phillips Goldson. En el caso del puerto de Belice se encuentra también en la ciudad de Belice y también es muy importante. En cuanto al aeropuerto, podemos decir que hay un total de 1 millón de pasajeros al año. Entonces, en conclusión, el principal aeropuerto de Belice es el Phillips Goldson y el principal puerto es el puerto de Belice. País número 3, aquí nos toca el nuestro, Honduras. Honduras cuenta con varios aeropuertos, pero su principal aeropuerto es el Ramón Villeda Morales. Ramón Villeda Morales fue un expresidente de Honduras. Este aeropuerto se encuentra localizado en el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés. Lo más importante que podemos mencionar es que uno de sus principales destinos para viajar han sido Guatemala, Miami, Panamá y España. También es importante mencionar que al año hay un total de 1.500.000 pasajeros. Es también uno de los aeropuertos más concurridos en la región centroamericana. Entonces, este es el principal aeropuerto de Honduras, el Ramón Villeda Morales. Principal puerto, Puerto Cortés. Puerto Cortés se encuentra en el mismo departamento de Cortés. Es el principal puerto de Honduras y el principal puerto de Centroamérica, así como lo escucha. Se dice que Puerto Cortés fue fundado en el año de 1504 por españoles. Anteriormente, Puerto Cortés se llamaba Puerto Caballos. Y sus principales productos de exportación son alimentos perecederos, como ser algunos alimentos como el café, frutas, entre otras más. Entonces, en conclusión, el principal aeropuerto de Honduras es el Ramón Villeda Morales y su principal puerto es Puerto Cortés. País número 4, este es El Salvador. Su principal aeropuerto es Ilopango. Ilopango es el aeropuerto más antiguo de la República de El Salvador. Podemos mencionar que actualmente hay un aeropuerto más importante que Ilopango, como lo es el aeropuerto Monseñor Romero. Sin embargo, este aeropuerto, Ilopango, es el más antiguo de la República de El Salvador. Y también es importante decir que hoy en día es una base militar. Ok, su principal puerto es el puerto de la Unión. Este se encuentra en la ciudad de la Unión y se encuentra en el Océano Pacífico. Ojo, anteriormente, tanto el puerto de Guatemala, Belice y Honduras se encontraban en el Océano Atlántico, pero el principal puerto de El Salvador se encuentra en el Océano Pacífico. Esto obviamente porque El Salvador no tiene costa en el Atlántico. Entonces, repito, su principal aeropuerto es Ilopango y su principal puerto es Puerto Limón. País número 5, Nicaragua. Su principal aeropuerto es Augusto César Sandino, quien fue un expresidente de la República de Nicaragua. Este aeropuerto se encuentra en la capital, Managua. Es importante mencionar que este aeropuerto al año llegan un total de 1.500.000 pasajeros. También un aeropuerto muy concurrido. Su principal puerto es Puerto Corinto. Puerto Corinto es muy importante porque se encuentra en el Océano Pacífico y es aquí donde llegan los principales barcos petroleros de Centroamérica. Es decir, cuando hablamos ya de productos de importación como la gasolina, que es un producto refinado del petróleo. Entonces, Puerto Corinto es el principal puerto de Nicaragua
Y el aeropuerto Augusto César Sandino es el principal aeropuerto de la República Hermana de Nicaragua. País número 6, Costa Rica. Costa Rica, su principal aeropuerto es el Juan Santamaría y se encuentra en la capital, San José. Es uno de los principales aeropuertos de Centroamérica con un total de 5 millones de pasajeros al año. Juan Santamaría fue un valiente soldado que murió en una batalla cuando habían invasores ingleses en la República de Costa Rica. Su principal puerto es Puerto Limón. Podemos decir que este es considerado el segundo puerto más importante de Centroamérica, solo después de Puerto Cortés. Puerto Limón ha sido durante muchos años el puerto más importante de Costa Rica. Es importante mencionar que Puerto Limón se encuentra en la costa atlántica y ha sufrido muchísimos terremotos. El 80% de las exportaciones e importaciones llegan y viajan a partir de Puerto Limón. Por eso es que decimos que es el más importante de la hermosa Costa Rica. País número 7 y este es el último. Su principal aeropuerto, en este caso es Panamá. Su principal aeropuerto es el aeropuerto de Tocumen. Tocumen se le denominó así porque era un antiguo indígena que vivía en Panamá y que defendió durante la colonia española a los grupos indígenas. Tocumen se encuentra en la provincia de Tocumen y al año este es el aeropuerto que recibe más pasajeros en toda Centroamérica, con un total de 16 millones de pasajeros al año. Ese es el aeropuerto de Tocumen. Su principal puerto es Puerto Balboa. Balboa en honor a Vasco Núñez de Balboa, quien era un español que descubrió el famoso Océano Pacífico. Recuerde que cuando Cristóbal Colón vino a América, nunca supo de la existencia del Océano Pacífico, más no así Vasco Núñez de Balboa, quien fue el que logró descubrir este océano. De igual manera, este se encuentra en la ciudad de Panamá y, repito, se encuentra situado muy cerca del Canal de Panamá. El principal aeropuerto, repito, es Tocumen y su principal puerto es Puerto de Balboa en la República de Panamá. Finalmente, quiero mostrarles el mapa que se encuentra en la página número 107 de su libro de Santianas. Ahí pueden encontrar los principales puertos y aeropuertos de Centroamérica. Algunos no aparecen, como por ejemplo Puerto Corinto, pero sí es importante que usted identifique en el mapa cuáles son los puertos y aeropuertos más importantes de la región. Sobre todo los que mencionamos en este video, ¿ok? Estos que mencionamos en este video son los más importantes y los que usted debe estudiar para el examen. Así que espero que este video les sirva de mucha ayuda y que también les sea de mucha ayuda y que también les sirva a aquellos estudiantes que de repente requieran de esta información. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Así que muchas bendiciones.